Aló, 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 probando. Hola, buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Un saludo Hola, por acá, Ignacio Sánchez. Alejandro. hola, buenas tardes, Ignacio. Sí, se escucha perfecto. Perfecto, me alegro mucho. Bueno, nada, gracias a todos. Disculpen la espera. Ya estoy por acá. Voy a activar rápidamente por la cámara. Es probable, Alejandro y demás compañeros, que la cámara en ciertos momentos no la tenga activa, la sesión, para ahorrar lo más que podamos por tema de ancho de banda de internet, ¿no? Pero bueno, la activo por acá para saludarlos, presentarme así. Un saludo para mí estar acá, un honor de igual manera. Y ya por acá cuando tú me indiques, Alejandro. Una disculpa, se me desconectó. Y sí, podemos dar inicio a la conferencia. Oficialmente, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Asimismo, les informamos que sus micrófonos deberán estar apagados en todo momento, al igual que sus cámaras, a excepción de los panelistas. La Facultad de Ciencias le da la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Recesión Mundial, impartida por el maestro Ignacio Sánchez López. Nuestro ponente es especialista en negocios internacionales. Cuenta con más de 17 años de experiencia de derecho laboral, mercantil, entre otros. También se desempeña como asesor y docente en inversiones financieras. Te cedo la palabra para dar comienzo, Ignacio. Sí, claro que sí, chicos. Bueno, no sé si me pueden ver, pero en todo caso que me puedan oír ya es un logro. Fíjense que ya ahí se activó la cámara y creo que no es la mejor resolución de todas, ¿no? Pero bueno, estamos por acá. Permítanme un segundo. Bien, acabo de compartir pantalla. Por favor, avísenme si ven, Alejandro, si logran ver la presentación que les tengo preparado para el día de hoy. Sí, ya se logra ver. Vale, vale, unos segundos y ya vamos a arrancar. Bien, muchachos, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Sánchez. Gracias, antes que nada, por esta cordial invitación para hablar de un tema tan importante como es la recesión mundial. Yo hablo en nombre de NT Investment Academy, tu academia para el trading, las finanzas y las inversiones. Mi nombre en el sector financiero es Nacho Trader. Soy preparador dentro del mundo del trader, vivo del trading como tal. Y como analista y especialista financiero, me dedico a los mercados financieros, ver los entornos económicos, y como especialista en negocios internacionales, ver cómo va cambiando todo lo que es el comercio exterior, todo lo que tiene que ver con el ámbito de los negocios internacionales. Y es por eso que para nosotros es un motivo de mucho orgullo estar aquí una vez más con el excelente equipo de IMEF, con el cual ya tenemos más de un año trabajando. Ya hemos hecho muchísimas presentaciones. Esta es muy peculiar. La verdad que Alejandro ha hecho una planificación excelente porque ha elegido un tema
muy pertinente, muy pertinente, porque todos nosotros que estamos aquí somos protagonistas de una u otra manera de un acontecimiento inusual en la historia de la humanidad. Desde la Segunda Guerra Mundial no habíamos visto un impacto tan fuerte a nivel sanitario, ecológico, social, administrativo, comercial, financiero, etcétera, etcétera, como el que ha traído el señor COVID-19, ¿no? Y es lo que vamos a hablar en nuestro workshop. ¿Por qué decidimos titularlo workshop? Porque el chat está activo. Yo tengo aquí en 2 pantallas, activo en todo momento el chat, chicos, de manera de que si en el transcurso de la charla quieren hacer cualquier tipo de preguntas o quieren agregar algo o incorporar, enriquecer este espacio tan bonito que vamos a tener en la tarde de hoy, podemos hacerlo, y a su vez va a ser algo muy ameno y muy agradable que podamos hacerlo en conjunto, ¿no? Una vez más, agradecidos a todos ustedes. Admiro el excelente trabajo que ha hecho IMEF a lo largo de todos estos años, y estando nosotros desde Venezuela y sentar estos lazos de fraternidad, de hermandad, para nosotros siempre es un motivo de alegría. Yo soy Ignacio Sánchez, como les acabo de decir, esas son las redes sociales. Pueden conseguirme en Nacho Piso Bajo o almohadilla trader, Nach, @NT Investment Academy, @JTC Piso Bajo o _consulting, que es nuestra consultora financiera a través de la cual impartimos y hacemos llegar análisis financiero, corporativo, aplicación de técnicas de inversión, y asesoramos a pequeños, medianas empresas, ¿no? Y también pueden conseguirme a través de @Hablemos de Trading en Finanzas. Mi socia Brenda Rodríguez está aquí en la sala, se acaba de incorporar. Ella se encarga junto conmigo y un equipo de más de 15 personas de todo el trabajo que llevamos a cabo tanto en la consultora JTC Consulting como en NT Investment Academy. Chicos, esos son mis páginas, esas son nuestras páginas: www.entinvestment.net y www.ignaciosanchez.co, donde pueden conseguir información de finanzas, trading, inversión, y también pueden escribirnos fácilmente al correo ignacio.sanchez@entinvestment.net, y ese que está allí abajo es el número mío personal, o sea que pueden anotarlo y cualquiera de ustedes puede escribirme en cualquier momento. Si tienen alguna duda, si necesitan algún apoyo desde el punto de vista académico, yo también soy profesor universitario. 2 universidades: Universidad Nueva Esparta de Venezuela, en las materias de gestión aduanera, administración de empresas, y también en la Universidad Metropolitana de Caracas como profesor de construcción y análisis de portafolio. Yo ayudo básicamente a profesionales, emprendedores, a convertirse en inversores exitosos, personas como ustedes que quieran abrirse al mundo de las inversiones. Bueno, nosotros a través de todo el equipo de la academia y de la consultora ayudamos a personas particulares, mejor dicho, y a empresas, personas jurídicas, a que puedan participar activamente del mundo de las inversiones. Trabajo en JTC Consulting dando asesoría financiera corporativa, y además ayudo a emprendedores a través de nuestro programa de responsabilidad social empresarial, Hablemos de Trading y Finanzas, de llevar el mensaje y la cultura financiera, sobre todo para nosotros los latinoamericanos, que a veces adolecemos en gran medida de tener esa cultura financiera que pueda permitirnos en los años venideros poder disfrutar de los rendimientos de un portafolio de inversión, que podamos llevar a cabo negocios o asesorar empresas y compañías con una correcta formación financiera. No lo hacemos de manera gratuita, sobre todo en Venezuela, muchachos, que ustedes, como bien saben, desde hace muchos años hemos vivido impactos económicos muy fuertes, hiperinflación y distintos acontecimientos de la vida económica, política, administrativa, etcétera, que nos ha llevado a una situación de economía muy delicada. Soy conferencista, motivador, asesor financiero y soy inversor. Asimismo, les comento que soy abogado egresado de la Universidad Santa María, da un poquito más de lo que dijo Alejandro, más casi 20 años, pero luego de ejercer mucho tiempo y de litigar como tal el derecho, comencé a abrirme hacia el mundo de la asesoría corporativa, y ello me llevó a las finanzas y me enamoré.
absolutamente del mundo de las finanzas como tal, tanto así que estudié 2 especializaciones en la Universidad Metropolitana de Caracas, la primera de negocios internacionales y en finanzas internacionales, y luego hice la maestría de finanzas, de administración de empresas con mención de gerencia en finanzas. Y bueno, estoy aquí para darles todo el conocimiento que de una u otra manera he venido recogiendo, tanto en el entorno académico como en el entorno empresarial, para que podamos hablar de un tema tan importante como el que tenemos el día de hoy, que nos convocan. ¿Qué es una recesión? La Real Academia Española de la Lengua dice que la recesión es una acción y efecto de retirarse o retroceder. Cuando hablamos de recesión, ya nosotros estamos hablando de una pausa, de una paralización, ¿no? Al que venía a un ritmo, de repente está experimentando cierto desaceleramiento en ese camino, en esa evolución que había traído, ¿no? Asimismo, da otra connotación al término, que dice que es como una depresión de las actividades económicas en general, que tiende a ser pasajera. Y este es un término, me encantó este concepto, porque cuando hablamos de recesión, hablamos de una paralización, sobre todo en actividades económicas de un país, o de una empresa, o de una familia, o de una corporación grande, pequeña o mediana, que suele ser algo pasajero. Y nosotros, como ya les dije, somos muy afortunados de vivir un acontecimiento tan terrible como el COVID, que nos ha dejado una recesión, pero que para muchísimos países, sobre todo en Latinoamérica, no va a ser tan pasajero, puede ser ciertamente prolongado. Entonces estaríamos hablando de una recesión que incluso pudiera romper los esquemas académicos desde el punto de vista económico, porque esta recesión a la cual nos ha llevado el COVID ha traído consigo la destrucción del tejido empresarial en muchísimos países, y vamos siempre a hacer el enfoque en Latinoamérica, porque en Latinoamérica cuesta mucho mantenerse al pie emprendedores, empresarios, personas que dedican su tiempo, su patrimonio para construir y crear empresas y dejar un legado. Bueno, en circunstancias normales era un tanto difícil. Imagínense ahora que venimos de un año en donde estuvimos prácticamente paralizados. Entonces, vamos siempre a abordar este tema, que vamos a hablarlo a lo largo de esta tarde de hoy, pero con el enfoque de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, y eso siempre nos va a llevar a conversar desde el punto de vista de México y de Venezuela, del cual en México ustedes pueden incorporar al debate cualquier tipo de experiencia porque la están viviendo, y de Venezuela porque nosotros aquí la estamos viviendo, ¿no? Ahora, oficialmente se considera que existe una recesión cuando hay tasas de variación del PIB, que es el Producto Interno Bruto, los cuales vienen a ser ya negativos, pero básicamente en el periodo de 2 trimestres. Una recesión normal en un país normal es cuando tiene el PIB un ligero desaceleramiento, sí, lo dije bien, chicos, si no me corrigen, pero de 6 meses. Es algo que es puntual, que puede ser ocasionado por muchísimos factores, que yo les voy a nombrar algunos, pero que sabemos que las economías de los países pueden estar fuertemente afectadas por muchísimos acontecimientos. Incluso, fíjense que dentro de los entornos financieros, luego de que vino el COVID, Estados Unidos, que es el país que tiene uno de los centros bursátiles más grandes del mundo, bueno, vivimos el acontecimiento de Donald Trump, Joe Biden, el asalto al Capitolio, el tema de la inyección de la Reserva Federal con el recorte de las tasas de interés y esa masiva inyección de liquidez al mercado comprando instrumentos de renta fija como bonos. Es decir, venimos de un año muy volátil, donde los picos de los movimientos económicos han sido muy, muy fuertes. Por eso es que esta recesión es una recesión distinta, y que hace que la teoría de que una recesión
pueda solamente considerarse en 2 trimestres consecutivos con valores negativos, se extienda más allá de lo que dicen los libros de economía, ¿no? La recesión económica es la fase de un ciclo económico en que la actividad económica se reduce, disminuye el consumo y la inversión. ¿Y qué pasa? Aumenta el desempleo. Ahora fíjense algo que voy a hacer un inciso en esta parte de este concepto. En los Estados Unidos ha habido un cambio en la administración cuando sale el señor Donald Trump y el señor Joe Biden accede al despacho Oval de la Casa Blanca. Y Joe Biden lo primero que hizo fue dar un paquete de ayuda económica de 1.9 billones de dólares. Y ahorita está planeando crear un plan de infraestructura increíble para remodernizar a los Estados Unidos. Ustedes saben qué es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. La tasa de desempleo ha vuelto a crecer. Las políticas y los efectos de las políticas llevados a los puntos o a los entornos económicos va a decir mucho en cómo se va moviendo la economía de cada país. El norteamericano, las tasas nos está diciendo que el norteamericano prefiere quedarse en su casa sin trabajar, recibiendo el cheque de estímulos. Estimulas el consumo y lo que has traído como por efecto colateral es que aumente la tasa de desempleo, pero no porque tengamos que despedir a los trabajadores porque no hay fuente de empleo. No, se está reactivando la economía norteamericana, se está despertando de esa recesión, pero no quieren trabajar los norteamericanos. Vas a un restaurante y es una sola persona atendiendo 15 mesas. Algo inaudito, algo ilógico, pero eso es lo que ha traído el COVID. Ahora vamos a ver otros efectos secundarios del COVID que van a ir más allá de los efectos sanitarios, porque ya muchos países, sobre todo los países que han tenido una mayor organización social y económica, están comenzando a vacunar a su población. Llamen de casos como la India y Brasil, que siguen aumentando las tasas de contaminados por el tema COVID, por el virus. Vamos a ver que la mayoría de la humanidad va a comenzar a bajar la tasa de contagios, pero van a quedar los efectos económicos en las regiones y en los países, y muchos puestos de trabajo que desaparecieron van a costar años en que vuelvan a reactivarse. Estamos viviendo un acontecimiento inusual que es digno de estudiarlo a la luz de esta charla de este workshop que nos convoca el día de hoy. Entonces tenemos que hablar invariablemente de las variables económicas para poder entender cómo el PIB, que es el Producto Interno Bruto, puede dar números negativos. Y las dos variables económicas más importantes que se estudian en los entornos económicos es la variable nominal y la variable real. No, fíjense, la variable nominal, yo traigo un concepto que dice, miren, es aquella que se mide en su valor monetario. En el caso de Venezuela son bolívares, en el caso de México son pesos. Si alguien nos pregunta cuánto dinero tenemos en la cartera, simplemente sumamos el valor de todos los billetes que tenemos en la billetera o en la cuenta bancaria y decimos que el total son 200,000 bolívares o 500,000 pesos. Esas son las variables nominales. Si al año siguiente tengo 1,000,000 de pesos, es que yo a nivel de variable nominal he incrementado el valor de mi variable económica a estudiar. Ahora, la variable real es aquella que se mide de tal manera que excluye los efectos de los cambios en los precios a lo largo del tiempo. Es por eso que para estudiar el tema de la recesión se puede estudiar desde el punto de vista desde una variable nominal y desde el punto de vista de una variable real que excluye todos los efectos que afectan a el signo monetario, a una canasta de alimentos, la variación de precios de, por ejemplo, el petróleo, del combustible, que es lo que hace que se produzca o que nazca o que exista una variable nominal, ¿no? Básicamente, todos nosotros medimos el crecimiento de una economía o la devaluación o la inflación según este tipo, cómo se comporten este tipo de variables económicas entre un periodo de tiempo determinado y otro periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, las variables de la inflación entre el 2020 y el 2021.
El crecimiento del PIB, que es el Producto Interno Bruto, todo lo que produce un país. Cuando todo lo que produce un país comienza a decrecer, estamos hablando de recesión. Se miden puntos porcentuales. Esta distinción, fíjense lo que les traigo acá, muchachos, es importante en el estudio de la macroeconomía, puesto que muchas veces queremos comparar variables económicas para un país a lo largo de un tiempo o para varios países y nosotros hacemos un estudio comparativo. Y las variables reales son las que hacen la comparación relevante. Adicionalmente, las personas fundan sus decisiones en la evolución de las variables reales en lugar de las variables nominales. Apartando todo ese conjunto de factores que afectan o que inciden en un signo monetario, yo necesito determinar realmente cómo son las variables económicas. Pero hay dos maneras de hacerlo: a través de las variables nominales, a través de la cantidad de dinero que hay circulante, que tanto, por ejemplo, fíjense que el efecto de la inflación es producido por la cantidad de dinero que imprime un país, su banco central, y esa impresión de billete, ¿no?, tiene que tener una par en una de las cuentas de su balanza de pago, que son las cuentas de reservas internacionales. Porque si no, lo que estás haciendo es emitir dinero que no tiene una contraprestación en las arcas patrimoniales de la nación. Todo el dinero que se imprima debe de ser como por efecto de toda una gran recaudación. Yo imprimo mucho porque he recaudado mucho. Y entonces ahí nos llevaría a ahondar un poco más en el tema de las balanzas de pagos, que son 4 o 5 cuentas. Básicamente son 4 cuentas, muchachos, que lo que nos va a medir es cómo están las transacciones entre los nacionales de un país con los nacionales de otro país. Hay un registro contable que lo llevan los bancos centrales, y si tú quieres hacer negocios con Costa Rica, con Estados Unidos, con Canadá, lo primero que tienes que hacer es meterte en la página web de su banco central y descargar la balanza de pago para saber si tiene una balanza de pago cero. Una balanza de pagos sana es aquella que tiene cero. Un país sano es aquel donde exporta más que importa, es decir, que produce, abastece, puede satisfacer las necesidades de su nación, pero le da para sacar y vender a otros países, a otras personas de otros países, los productos que se produce en este país, en su país. Por ejemplo, se me ocurre ahorita en el caso de México, Cemex, que tiene una maquinaria productora de cemento, también de petróleo. Hay muchísimos productos que México exporta, y México ha tenido algo que, bueno, para muchos no ha sido tan bendito, pero yo sí creo que México geográficamente se ha beneficiado mucho del tratado con Estados Unidos y con Canadá, que bueno, en estos días el señor Donald Trump le cambió el nombre, pero llegó a ser hasta antes de la Unión Europea el primer bloque regional económico del mundo. Por un momento México, Estados Unidos y Canadá tuvieron una alianza muy poderosa, y lo que le faltaba a Estados Unidos se lo compraba a Canadá y México también se ha beneficiado también de tener dos vecinos que son productores, ¿no? De manera de que todos estos factores siempre van a incidir en las balanzas de pagos de los países, pero cuando hablamos de Producto Interno Bruto, bien, aquí nuestro gran amigo David Monroy me está haciendo una pregunta, un gran amigo de la casa, un alumno de Ent Investment Academy, que dice: ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tan beneficioso para un país es que importe la mayor parte de sus combustibles y alimentos del extranjero? Miren, muchachos, es algo, la pregunta de David es excelente, porque si ustedes quieren, en términos normales y sencillos, si quieres saber cómo está un país que importa mucho, ¿qué nos quiere decir eso? Es un país que económicamente no está produciendo. Ojo, tú puedes ser como los países árabes, que tienes tanto petróleo, pero no puedes cultivar porque estás en el desierto, porque tienes una población reducida, pero tú puedes crear una estrategia que con la renta petrolera
petrolera, todo lo que vendes lo puedas reinvertir en la compra de productos que te permitan satisfacer las necesidades de tu población. Y ellos tienen un esquema, pero no producen porque están en el desierto. Ahora, yo les voy a nombrar el caso de Venezuela, un país que se acabaron los centros de producción, que teníamos uno de los países más ricos de la región, y bueno, por las últimas medidas políticas y las decisiones económicas que han tomado las últimas administraciones, acabaron con la producción, acabaron con la inversión extranjera directa, y nosotros nos fuimos relegando a una economía de puertos. Ya no producimos y necesitamos importar, pero no solamente eso, acabamos con nuestra industria petrolera, porque Venezuela siempre ha sido un país exportador de petróleo. Entonces es un drama. El país que importa mucho está muy mal, a menos de que, como en el caso de los países saudíes, no lo puedes hacer porque no tienes la capacidad geográfica, natural, no tienes la ventaja natural para poder producir. Entonces, pero claro, produces una sola cosa, que es petróleo, y te permite poder comprar lo que no produces. Pero un país sano es aquel que no solamente produce, sino que produzco, le doy alimento a mi gente y vendo al exterior. Lo que ocurre con los combustibles, David, es que no todos los países tienen la bondad de ser productores de petróleo. Entonces, irremediablemente tienes que comprar petróleo, tienes que comprar productos. Fíjense, pueden haber países, no sé si México es uno de los casos, pero en Venezuela siempre se producía petróleo extrapesado. Entonces nosotros teníamos que vender petróleo extrapesado y teníamos que comprar gasolina, que es un combustible ya procesado y refinado. Pero todo eso está muy bien si tú produces algo. Eso es como el padre de familia. El padre de familia tiene la familia contenta si lleva alimentos, si tiene techo, si puede pagar las medicinas, compra la póliza de seguro y por lo menos tiene un coche, o sin que tenga coche. Porque tienes que producir para que se alimente y esté a nivel de salud bien todos sus miembros. Pero si en la familia el padre o los padres no producen y sigue la vida, o sea, ya hay algo que está mal. Y fíjense que es el extrapolar los casos de los países a casos muy personales y particulares, ¿no? Pero esa pregunta que hace David es muy pertinente, porque el gran problema en los países latinoamericanos es que siempre hemos abusado del tema de las importaciones y no nos hemos enfocado por las terribles políticas de muchísimos gobiernos que nos han llevado a niveles de corrupción, de desastres, etcétera, etcétera. Es lo que nos ha llevado a donde estamos ahorita. Es por eso que ahorita ustedes pueden ver cómo los países de Latinoamérica, a excepción de Chile y otros tantos más por allí, les cuesta mucho vacunar, hacer una inmunización de rebaño, porque no estábamos preparados, no teníamos un fondo de emergencia que permitiera invertir ese dinero en vacunas para poder salvar a la población. O sea, Latinoamérica hay que verla con una lupa totalmente diferente, pero está muy bien, porque de Latinoamérica sale la gente más preparada y la gente con una capacidad de improvisación y una capacidad de solventar problemas que no la tiene ninguna otra persona de otro continente, ¿no? Quien lo tiene muy fácil, en realidad es un poco ingenioso, porque la raíz de la innovación y del ingenio es la necesidad, chicos. Pero está muy bien. Y básicamente David nos comenta que sí, en México importamos la mayor cantidad de gasolina, aun cuando somos un país productor. Mismo escenario con el maíz, en el que el más del 50% del grano es importado. Sí, sí, tiene, pero siempre, muchachos, recuerden que un país sano es un país que produce, que produce. Y yo me he cansado de decirlo en los programas de televisión, en los programas de radio: ¿cuándo Venezuela saldrá de la crisis? Cuando comience a producir. Pero producir no es que yo he hecho 40 semillas en una plaza y van a crecer 50 árboles de manzana. No, tengo que dar garantías jurídicas, tengo que dar garantías legislativas, leyes que ayuden a que regresen los inversionistas extranjeros, que venga Gamble, que vengan empresas de México como Bimbo, instalen sus plantas, metan el dinero aquí, capaciten a las personas y ayuden a levantar el sistema productivo. Cemex, la empresa, por así decirlo, Cemex, que Cemex yo la estudié
en la especialización de negocios internacionales como uno de los casos más brillantes de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque siempre se decía que las grandes corporaciones estaban en manos de norteamericanos y tal, y no. El caso de Cemex es un caso interesantísimo en donde toda la junta directiva estaba conformada por ejecutivos mexicanos. Y no era la número uno a nivel de cemento en el mundo. Está la holandesa y la suiza, no recuerdo el nombre, pero en Latinoamérica era la número uno. Ni siquiera los Estados Unidos tienen una empresa productora de cemento tan capacitada porque esta junta directiva, conformada por compatriotas de ustedes, dijeron, miren, nosotros no tenemos que llegar a un sitio y comenzar a invertir de cero. Vamos y donde está la empresa que más produzca en ese país, la compramos. Hacían una absorción, una adquisición por absorción, hacían una negociación, en muchos casos hacían empresas mixtas, y lo que llevaba era México, era la tecnología, lo que habían desarrollado a nivel intelectual durante muchísimos años. ¿Y qué pasó? En Venezuela hicieron lo mismo y tuvieron el centro de producción más grande que estaba a la orilla del mar, que producían petróleos, inmediatamente cargaban en los barcos y salían al mar para ser luego distribuidos a nivel internacional. Y aquí había un presidente que se murió y expropió la empresa. ¿Qué le dice eso a los inversionistas extranjeros? En Venezuela no puedes invertir porque hay un régimen que expropia empresas. Comenzaron a irse, se fue la Volkswagen, Procter & Gamble. Entonces está muy bien que vengan a invertir a nuestro país porque eso trae riquezas y genera fuente de riquezas. Y bueno, hay leyes que evitan que se hagan abusos, como también sabemos que se han producido. Pero la producción, un país rico, el país que sale rápido de las recesiones económicas, es el país que tiene la capacidad de producir, chicos. Y eso me lleva al siguiente punto, que es el Producto Interno Bruto, que es lo que se tiene que tomar en cuenta para medir qué tanto o qué mucho o qué poco ha entrado en recesión un país. El Producto Interno Bruto es la suma de todos los valores monetarios de los bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo de tiempo determinado. Yo quiero ver el Producto Interno Bruto de México de 2020 al 2021, yo tengo que ver la cantidad de todos los bienes producidos en ese año. Y cuando hablo de bienes y hablo de servicios. Esta definición requiere sumar valores monetarios porque es necesario representar los múltiples bienes y servicios de la economía. Por ejemplo, barriles de petróleo, toneladas de acero, servicios turísticos, helados, gastronomía, todo, para poderlo sumar como una unidad. Y esa unidad pasa por una fórmula matemática y nosotros la representamos porcentualmente. Y es así como nosotros vamos viendo que un país va creciendo, crece un ritmo de 1, 2, 3%. Si crece un ritmo de 2%, el PIB, Producto Interno Bruto, dentro de una nación año a año, es que tiene una economía que va cada vez más, produce bienes y servicios y es altamente competitiva, es cada vez más óptima. Pero fíjense que siempre pasamos por el mismo punto, la producción. La producción es netamente vital para entender cómo crece o decrece la economía de un país. Y se toman en cuenta, fíjense, los bienes y servicios finales. Por ejemplo, para tomar el Producto Interno Bruto de lo que son los helados del sector empresarial, fabricante de golosinas y helado y tal, tú no vas a tomar la producción del azúcar, de la harina, no, es el producto final elaborado. Tú lo tomas como un conjunto elaborado. Si tú quieres ver el sector automotriz, tú tienes que ver por cantidad de vehículos elaborados. Es el producto final, no la tuerca, el amortiguador, las llantas, la bocina, no, lo tomas como un todo y se calculan. Se produjeron este año 50,000, se ensamblaron 50,000 vehículos. Al año siguiente, 55,000 vehículos. Es decir, hay 5,000 vehículos más. Allí creció porcentualmente ese sector para un año. Eso es lo que se mide y es lo que nos interesa a nosotros saber para poder hablar en términos de recesión económica, es la producción de un país. Ahora fíjense, cuando hay recesión, que es lo que ocurrió con el tema COVID,
hay una recesión, todo el mundo a su casa, tenemos que confinarnos 4 meses para evitar contaminarnos de un virus que ni siquiera conocemos. ¿Qué le va a pasar al comercio internacional y al comercio doméstico? Se paraliza. No hay ventas, no se produce. Entonces tienen que salir los estados a tomar medidas proteccionistas. Un momento, no se le pueden alquilar a los comerciantes la renta por los locales alquilados, no se les puede, por ejemplo, no hay despidos, tienes que mantener el salario, no vamos a cobrar tasas de impuestos para poder equilibrar el impacto de algo que nos llegó de repente y que nos frenó la economía, pero no solamente de nuestros países, a nivel mundial. Ahora, ¿cuáles fueron los países que salieron rápido o están saliendo más rápido de esa paralización? Los países que tienen una alta capacidad productiva. Estados Unidos, China, que son las dos grandes potencias. Es más, les voy a decir algo. China fue el único país donde no representó un retraso en el Producto Interno Bruto porque ellos no dejaron de trabajar. Y eso hizo que se siguieran posicionando cada vez más, porque aquí tenemos dos escenarios. Los Estados Unidos en los últimos 100 años ha sido la gran potencia internacional económica, pero China, que tiene más población, ha adquirido más tecnología y que tiene otra manera de hacer las cosas, ha venido expandiéndose imperialmente desde el punto de vista del comercio exterior a lo largo de todo el mundo. Y le ha venido quitando, le ha venido robando protagonismo a los Estados Unidos desde el punto de vista del comercio exterior. Entonces, fíjense, tenemos un acontecimiento increíble que es que como Donald Trump intentó con la trade war, la guerra económica, los aranceles, o sea, aquí hay como una guerra fría muy parecida a la que enfrentó hace 30 años Estados Unidos y Rusia, pero ahorita los protagonistas son diferentes, Estados Unidos y China, y todo es por el comercio exterior. Y fíjense algo, aquí el asunto es ver quién produce más y quién vende mejor. ¿Quién vende mejor? El tema de las maquilas, que fue muy famoso en México en los años 80 y que le sirvió salir de una hiperinflación y una crisis económica hace muchos años, lo adoptaron China, India y muchos de los países asiáticos, y eso les ha ayudado a ellos a aumentar sus niveles de producción. Los países sanos son los que producen. El padre de familia que puede llevar a la familia a Cancún, que puede comerse, yo qué sé, unos tamales, unos tacos y lleva a la familia de restaurantes, y no solo eso, sino que los hijos van a las mejores universidades y tal. Esa familia está mejor que una familia así, chicos, que el padre le cuesta llegar a fin de mes y tiene un salario, o sea, el bien de una sociedad, de un país, de una familia pasa por la producción, el que tiene capacidad de producir. El que ha adquirido intelecto y puede producir y puede generar riquezas estará mucho mejor que quien no las puede producir. ¿Sí? Ahora, a nivel de economía de país, vuelvo al tema del PIB, y el PIB solo toma en cuenta el valor del consumo final, como ya les decía anteriormente. Ahora, ¿cómo se conforma el Producto Interno Bruto? Fíjense, la fórmula del Producto Interno Bruto, esta es la fórmula general. Toma, porque luego hay Producto Interno Bruto petrolero, Producto Interno Bruto agrícola. Lo que hace es que va calculando todo esto, pero por sectores. Pero el general, el que nos interesa a nosotros para saber qué impacto puede producir una recesión o cómo se crean las recesiones, es aquella que toma en cuenta la sumatoria del consumo de los residentes de un país, las inversiones que hace el país, los gastos que lleva a cabo el gobierno, y ahora viene algo muy importante, exportaciones menos importaciones. Fíjense esto. Y esto me lleva otra vez a la pregunta que hizo mi gran amigo David Monroy. ¿Qué pasa si en esa fórmula las exportaciones son menores que las importaciones? Vamos a tener un problema en el Producto Interno Bruto. Y aquí lo tienen desde el punto de vista matemático. ¿Qué necesito yo? Que suban las importaciones, que es el valor positivo de la fórmula, y disminuir las importaciones. Un país sano es el que exporta más.
Ahora, desde el punto de vista contable administrativo, la balanza de pago nos tiene que indicar que de verdad una balanza de pago sana es la que tiene cero, que importa lo mismo que exporta. Esa debería ser la misión de todo país. Yo importo lo mismo que importa, tengo un equilibrio en mi balanza de pago. Tengo entre mis diferentes cuentas un equilibrio total entre lo que ingresa y egresa, porque son distintas cuentas que se toman en cuenta: la cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta de errores y omisiones y la cuenta de reservas internacionales, que es lo que tiene el Banco Central de México o el Banco Central de Venezuela en sus bóvedas para hacer frente a cualquier tipo de crisis y de situación como la que sobrevino con el COVID-19. Ahora fíjense, aquí no se ve muy claro, pero esto es un flujo circular de la renta, ¿no? Cómo circula el dinero entre las familias, el mercado de bienes y servicios, como los bienes y servicios, fíjense, por un lado aquí a mano derecha, izquierda tengo las empresas producen bienes y servicios, van a un mercado, las familias adquieren esos bienes y servicios, entonces luego se produce la transformación, el mercado de factores de producción y vuelve, es un ciclo que no para. Y ese ciclo que no para, mientras más diversidad de producción se tenga y diversidad de bienes y servicios, tenemos una economía competitiva y tenemos una economía sana, que lo que se va a hacer o lo que va a hacer o lo que vamos a ver representado es un incremento en el Producto Interno Bruto de cada país. Es un lenguaje de macroeconomía, pero fíjense que involucra a las familias. Cuando hablamos de macroeconomía, chicos, recuerden que son factores económicos de la economía nacional, el macro, el entorno. Y cuando hablamos de microeconomía, hablamos de dos cosas: familias y empresas. Todo va interconectado. Es el lenguaje de los economistas. Aquí tenemos también el flujo circular de la renta, pero incluyendo el resto del mundo, cuando ya ese ciclo de la renta también tiene que ver incorporado el asunto de las exportaciones, porque un país no solamente debería tener un nivel de producción que permita satisfacer las necesidades de su propia población, sino que a su vez genere mayores rentas en la medida que exportemos muchísimo. Fíjense, Michael Porter, o Michael Porter, muchachos, para hablar, para que me entiendan, es el padre de la gerencia administrativa y él crea el concepto de la ventaja competitiva. Miren, eso es uno de mis grandes ídolos. Yo tengo un ídolo que es Michael Porter. Él sigue siendo profesor de Harvard University en gerencia estratégica y él tiene dos grandes libros que desde ya se los recomiendo para que ustedes sean muy competitivos. Uno es Ventaja Competitiva y el otro es Estrategia Competitiva. Él creó dos grandes metodologías de análisis de entornos que son el diamante de Porter y las 5 fuerzas de Porter. El diamante de Porter para saber quién domina, quién es el país competitivo en una región cuando vamos a llevar a cabo un proceso de inversión. Él lo que busca es establecer cuál es el país competitivo. Y en las 5 fuerzas de Porter, cuando tú seleccionas, bueno, yo voy a iniciar un negocio, por ejemplo, nos vamos a Panamá. Ahora en Panamá yo necesito saber quién es el que es fuerte, quién es el competidor, porque voy a penetrar esa economía, ¿no? Entonces yo les recomiendo desde ya que lo tengan como referencia y lo utilicen mucho y lo lean. Michael Porter dice que los países no son competitivos por lo que haga el país, sino por la cantidad de corporaciones competitivas. Las corporaciones son las que le dan las ventajas competitivas a un país. Ahora, ¿qué es una ventaja competitiva? Son las cantidad de signos y características que tiene una empresa, un país o básicamente una persona que lo sitúa en el número 1 de su nicho, de su sector, de ese espacio empresarial, ejecutivo, de lo que sea. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo son altamente competitivos porque desarrollaron competencias que los demás jugadores no tienen, muchachos. Entonces eso hay que verlo a la luz de las corporaciones. Estados Unidos es uno de los países, ha sido hasta ahora el gran país más competitivo
a nivel de negocios del mundo. ¿Por qué? Porque tiene Apple, Microsoft, IBM, tiene Netflix, tiene Amazon, tiene Google, tiene Facebook, tiene Walmart. Pero por otro lado tenemos a China, que también ha venido desarrollando su mercado competitivo. Empresas compitiendo contra empresas, muchachos, no son países contra países. No es Estados Unidos vendiendo zapatos, es Nike, que es la empresa manufacturadora de zapatillas, de tenis más grande del mundo. Y es una empresa que tiene ya 50 años de presencia en los mercados internacionales. McDonald's, Coca-Cola, Pepsi venden. Ahora, dentro de las ventajas competitivas hay tres tipos de ventajas. Tú puedes ser muy bueno con liderazgo en costo. Vendes mucho ganando muy poca utilidad. ¿El caso de qué? De Walmart. Vendes masivamente con muy pocos ingresos para ti. Trasladas a tus clientes los beneficios de las negociaciones entre tú y tus proveedores. Una ventaja, por ejemplo, competitiva te la da la alta segmentación Apple. Yo hago un teléfono que es un móvil, que es el iPhone 12, que no es para todo el mundo, sino para el que tenga el dinero, porque ese es un aparato que es único y baja un segmento. Y los productos altamente segmentados es otra ventaja competitiva. Yo elaboro algo tan exquisito como un Ferrari o un Lamborghini, que yo no necesito venderlo en masa, sino que venga un millonario y que invierta $200,000 en un aventador. No sé, 80,000, 130,000. Hay muchas maneras de ser competitivos en la vida. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Hacer un estudio de entorno, saber quién es tu competencia, saber en el país en donde estás, saber cómo segmentar a tus clientes. Eso de que yo le vendo lo mismo a todo el mundo. No, tú tienes que saber a quién venderle, segmenta al público y véndele a ese. Y los países que tienen este sistema empresarial y que exportan, pero que exportan efectivamente y son líderes a nivel de comercio exterior, son países en donde ese flujo circular de la renta crece cada vez más. Ahora les pregunto, ¿los países que operan bajo esta psicología les aumenta o les disminuye el Producto Interno Bruto? En Estados Unidos, ¿por qué es tan agresivo ese mercado? Porque tú puedes competir, dale, monta tu empresa. Eso sí, tú quieres montar una empresa de chips y tú te vas a convertir en la primera productora de chips, tienes que competir contra Cisco System, Intel, AMD, dale. Dale, gánate tú el mercado. El gobierno nunca te va a decir que no es más. El gobierno te dice, dale, ojalá tengas mucho éxito porque el 30% de lo que tú vas a vender viene para acá porque yo soy un recaudador de impuestos. Los países deberían solamente someterse a recaudar impuestos y dejar que la competencia se desarrolle sanamente sin perjudicar a los más pequeños, a los artesanales, a la población de menor recurso, y para eso el Estado crea mecanismos de protección al consumidor. Pero al final todo es producción, chicos. El enfoque de la oferta y de la demanda es fundamental para entender este punto que estamos conversando acerca de la recesión. En primer lugar, los hogares demandan una parte del PIB en bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. En segundo lugar, las empresas utilizan bienes y servicios producidos en la economía para comenzar nuevos negocios y expandir los existentes. Es lo que se llama el conjunto de los factores. Para yo ampliar y hacer cosas nuevas, requiero de materia prima, y la materia prima pueden ser bienes materiales o puede ser intelecto. Contratar a un ingeniero, contratar a otro administrador que tenga unas características particulares para arrancar esa nueva unidad de negocio. Y en tercer lugar, el gobierno demanda bienes y servicios para proveer servicios públicos. Y es así como nosotros, que es lo que se denomina gasto del gobierno, vemos al gobierno haciendo negocios con empresas, haciendo negocios con otros gobiernos para satisfacer las necesidades del consumo de bienes y servicios, porque el gobierno es el que debe de garantizar los servicios a la población. Por ejemplo, recolección de basura, agua, gas, electricidad, telefonía, y hay cosas que el gobierno administra, hace contrataciones, y hay otras cosas que las hará por cuenta propia. Pero todo eso va a incidir en esa gran fórmula que nosotros vemos que se llama el Producto Interno Bruto, ¿no?
Ahora fíjense, ¿qué causa una recesión? Ya entendemos que para hablar de recesión tenemos que fijarnos en el Producto Interno Bruto, que es lo que va a medir de una manera u otra, por así decirlo, cómo está la economía de un país. Bueno, ¿qué puede hacer que se desacelere la producción interna de un país? La sobreproducción. Haces tanto y vendes tanto que no tienes quien te compra. Tienes los stocks, los inventarios excedidos, sobrecargados. La disminución del consumo por escasez de la demanda, por otro lado, puede causar recesión, que no hay demanda, no alcanza el dinero cada vez vale menos. Entonces, con lo que un salario ya no puedes cubrir una cesta alimentaria, que es una canasta alimentaria, los productos mínimos básicos que necesita una persona para poder consumir y mantener una familia. Y de allí nace el IPC, que es el índice de precio al consumidor, que mide la inflación de un país. Otra manera de ver cómo una recesión puede producirse a través de la carencia de innovaciones por fluctuaciones casuales de corrupción. Bueno, la carencia de innovaciones, fluctuaciones casuales, corrupción, son ítems que van separados. Pero la carencia de innovación, un país que se queda atrasado, un país que no innova, que no da patentes, que no incentiva a los inventores y a los científicos, que no abre laboratorios, esos países van entrando un poco en la era antigua. La corrupción es otro factor, no queda dinero, todo va a los bolsillos de ciertas personas y no se reinvierte en la producción de servicios. Eso es una causal de la recesión. Y fíjense cuál es el último punto que tenemos allí, muchachos, las pandemias, que es el que estamos viviendo ahorita. Porque todos los demás de arriba los hemos vivido a lo largo de nuestras vidas en una mayor o menor medida, con unos gobiernos, con otros gobiernos, pero la pandemia afecta a todos. Cuando viene una pandemia, afecta a toda la población mundial. Entonces es una causal de recesión mundial, que es lo que estamos conversando el día de hoy. Ahora, como yo veo qué tanto pueden salir y qué tanto ha afectado cada país, tengo que ir al Producto Interno Bruto y tengo que comparar el PIB del 2019 con el PIB del 2020 para ver el impacto del COVID, de una gran pandemia en la producción interna de un país. Ahora fíjense, cómo ha sido la recesión mundial del COVID en el 2019 para el Banco Mundial. Y lo que van a ver a partir de ahora son puros datos extraídos del Banco Mundial. El primero de ellos es que la economía mundial, que según las previsiones del Banco Mundial se va a reducir en un 5.2% este año. Esas son métricas del año pasado. Recuerden que para nosotros poder medir el PIB del 2021 tenemos que esperar a, si comenzamos a medirlo en enero, tenemos que esperar a diciembre si es una proyección anual o trimestral o semestral, pero ahorita vamos a ver cuál fue el impacto del COVID-2019 para el año 2021 que acaba de finalizar. Está considerada la peor recesión después de la Segunda Guerra Mundial, que trajo como resultado 66 millones de muertes. Y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentan o experimentarían una disminución del producto per cápita. El producto per cápita es ese PIB, Producto Interno Bruto, que lo vas a dividir por la cantidad de población de cada uno de los países. Entonces, ¿qué nos está diciendo allí el Banco Mundial? Si agarramos todo como las recesiones económicas de cada uno de todos los países, cómo se ha disminuido el PIB, Producto Interno Bruto de todos los países, ahora eso divídelo entre la población mundial. Y la disminución y el retroceso es abismal, muy agresivo. Pero no solamente eso, el Banco Mundial nos dice que a raíz de las graves distorsiones de la oferta y de las demandas internas, el comercio y las finanzas, se prevé que la actividad económica de las economías avanzadas se contraerá un 7% en 2020. Y eso fue así. Alemania, Estados Unidos,
Cuando hablo de Alemania, hablo de la Unión Europea. Alemania porque es el gran motor de la Unión Europea. Países como Estados Unidos, como Canadá, muchísimos países como Noruega, Suecia, Suiza, altas economías, Japón, India, se contrayeron a un 7%. El único país que experimentó crecimiento fue China. Y esto nos puede llevar a un debate sin fin, que siguieron produciendo, pero eso arriesgando la vida de los chinos, pero tenían grandes reservas, pero yo no creo en las estadísticas chinas, ya eso es otro tema que se nos escapa, porque todo lo que vamos a estar mencionando a partir de ahorita son estadísticas proporcionadas por los países. Pero China fue uno de los pocos países que no experimentó retroceso ni recesión económica. Pero el resto de las grandes economías avanzadas sí, cerca de un 7%. Se espera, nos dice el Banco Mundial, sobre finales del 2020, que se espera que los mercados emergentes y las economías en desarrollo se contraigan un 2.5%. Su primera contracción como grupo en al menos 60 años. Cuando hablamos de mercados emergentes, tenemos que pensar en economías las llamadas BRICS, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, países como Vietnam, Singapur, muchos países de Asia que venían experimentando, sobre todo Singapur y Vietnam, que venían experimentando unos crecimientos increíbles, bueno, tuvieron al menos una recesión del 2.5. No les afectó tanto porque venían haciendo muy bien su trabajo, pero básicamente lo que nos dice el Banco Mundial es que toda la humanidad iba a entrar en una fuerte recesión de entre el 6 y 7% de la economía mundial, que es muchísimo dinero. No es muchísimo dinero, quizás lo dije un poco mal, es una contracción fuerte. Y eso es algo que ahora, finalizando ya el primer trimestre y ya estamos entrando en el segundo trimestre del 2021, hemos visto cómo esas economías avanzadas han reducido ese porcentaje porque han tenido la capacidad de vacunar a sus poblaciones, lo que ha hecho que restaurantes, fábricas, aviones, líneas aéreas, hoteles, compañías de recreación como Disney hayan comenzado a abrir sus puertas para volver a reactivar el aparato productivo de cada uno de estos países, pero son las economías avanzadas las que pueden acortar la brecha de la recesión. Ahora, Seila Pasarbaisoglu, vicepresidenta de Crecimiento Equitativo de Finanzas e Instituciones del Grupo del Banco Mundial, dice que las perspectivas dan mucho que pensar, ya que es probable que la crisis deje cicatrices difíciles de borrar y que plantee complejos desafíos mundiales. Y es allí donde yo quiero hacer el énfasis sobre esta cita de esta señora Seila, porque eso lo vamos a ver muy representado. Esas cicatrices en Latinoamérica van a quedar mucho más acentuadas que en ningún otro país, porque los tejidos empresariales en Latinoamérica siempre ha costado mantenerlos. Las empresas en Latinoamérica no son como en Japón. En Japón hay empresas que tienen más de 700 años, 200 años. Son generaciones que mantienen empresas que se han ido transformando, pero en Latinoamérica la empresa dura 20, 30, 40 años, 50 años como muchos. Cuando vemos una corporación que ha pasado los 100 años, ya es bueno, ya son más de 4, 5, 6 generaciones allí poniendo su grano de arena. Es muy poco común ver ese tipo de experiencias en toda la región, ¿no? Fíjense que a Jan Kous, director del grupo de perspectivas del Banco Mundial, dice que la recesión ocasionada por la COVID-19 es singular en varios aspectos y es probable que sea la más profunda para las economías avanzadas desde la Segunda Guerra Mundial y la primera contracción del producto en las economías emergentes y el desarrollo en al menos los últimos 6 decenios. No tanto
desde el punto de vista sanitario que ha traído, bueno, yo creo que estamos rozando ya los 3 millones de fallecidos, sino desde el punto de vista del tejido empresarial, que es en donde siempre voy a hacerle énfasis a lo largo de nuestra charla, muchachos. ¿Por qué? Porque es muy difícil mantener una empresa hoy día. Acuérdense que en Latinoamérica tenemos cosas que a lo mejor en países o en economías avanzadas no se ven tan habitual, pero aquí hay que lidiar con el gobierno, aquí hay que lidiar un poco con temas, yo qué sé, de delincuencia, temas de cárteles, temas de lo otro, entonces temas de corrupción, es nuestra realidad. A lo mejor para ellos es algo muy extraño, pero para nosotros es algo normal. Estamos en Latinoamérica y vivimos con eso, pero eso forma parte, el empresario tiene que enfrentar eso, son ítems añadidos con los cuales él tiene que enfrentar y son desafíos que venida a una pandemia le va a ser muy duro, tanto es así que en Venezuela, por ejemplo, tú vas a un mall, que es lo que nosotros llamamos un centro comercial, y ves el 60-70% de las tiendas quebradas, cerradas, empresas cerradas, gente que se fue de la economía formal del empleo formal y los ves en el empleo subformal, en subeconomías, vendiendo desde su casa pizzas, vendiendo desde su casa hamburguesas, ingenieros, yo qué sé, reparando vehículos, porque es que cuando viene una pandemia y hay una recesión global, yo tengo que comer y tengo que producir de alguna u otra manera. Y esos son factores, esas cicatrices planteadas por el Banco Mundial, que va a ser muy duro que un empresario en Latinoamérica vuelva a invertir en abrir el local, en abrir la tienda en el centro comercial, en el mall, en abrir el restaurante, porque tenemos economías distintas a las del resto de la humanidad, ¿no? La economía mundial pudiera contraerse hasta un 8% este año para recuperarse apenas por encima en un 1% en 2021. Entonces, si el Banco Mundial da esa predicción, eso me hace pensar a mí que estamos ante la presencia de una recesión mundial que va más allá de 2 trimestres, va más allá de 6 meses, va a la anualidad. Por lo tanto, estamos ante las puertas de experimentar una recesión global económica nunca antes vista o analizada en el entorno académico, porque después de la Segunda Guerra Mundial no habíamos tenido una paralización tan fuerte de todas las actividades de la vida a nivel mundial. Y fíjense, esos países, esas economías emergentes que habían luchado y que venían haciendo muy bien el trabajo, van a ver disminuida su producción en casi un 5%. Se prevé que la economía de los Estados Unidos se contraerá un 6.1% este año a raíz de las perturbaciones vinculadas con las medidas para controlar la pandemia. En cuanto a la zona euro, se estima que el producto caerá un 9.1%. En 2020, debido a las graves repercusiones que los brotes generalizados tuvieron sobre la actividad. Como ya les dije, estos números, ahora visto estos 5 meses del 2021, se han reducido un poquito porque los países han invertido fuertemente en la vacunación, pero la recesión está allí. Ojo, ha sido así como una compresa. Alguien tuvo una herida y se está desangrando y le ponen una compresa para evitar que se siga desangrando, pero la sangre derramada es la sangre derramada. Ahora, eso, reconstituir esa capacidad consanguínea en el organismo va a llevar un tiempo. Ahora, ¿qué tanto tiempo lleve? Depende del sistema inmunológico de cada país, de las medicinas que tenga a la mano, del metabolismo productivo que tenga cada país. Unos saldrán más rápido, otros saldrán menos rápidos de ello. Sobre la economía mundial también vemos que además se prevé una retracción del 6.1% en la economía de Japón, cuya actividad económica se ha desacelerado a raíz de las medidas de prevención, porque es lo mismo. Un país referente desde el punto de vista financiero económico es Japón, por la organización de la sociedad, por la misma sociedad, por cómo el ciudadano y el empresario tienen un sentido de pertenencia muy fuerte acerca de esa economía. Cuando ya nosotros vemos que un país como Japón va a tener una recesión del 6.1, tú dices, wow, ya estamos hablando en palabras mayores. Entonces, ¿qué perspectivas regionales tenemos para este 2022?
2020 y 2021. Ahorita sí vamos a hablar un poco de cada región. Entre Asia y el Pacífico se prevé que la región crecerá apenas un 0.5%. Esto cuando yo digo en 2020 es entre 2020 y 2021. El índice más bajo desde 1967. Y un reflejo de los trastornos originados por la pandemia para obtener más información. O sea, es decir, que recuerden que aún no conocemos no tenemos estadísticas exactas acerca de lo que ha ocurrido, porque ha sido una pandemia, mucha gente ha muerto y ha ido a fosas comunes, mucha gente se ha enfermado y ha muerto en sus casas, muchos análisis y muchos fallecidos, no se sabía al principio si era COVID, si era neumonía, bueno, los informes médicos, las actas médicas, es decir, no tenemos las tasas. Como tal en muchísimas regiones del mundo, ¿no? Para Europa y Asia Central se estima que la economía de la región se contraerá en un total en un 4.7, ¿no? Es decir, que prácticamente todos los países de Europa y de Asia Central van a entrar en recesión. En América Latina y el Caribe, las perturbaciones originadas por la pandemia harán que la actividad económica se desplome un 7.2% para 2020. Y esto sí es preocupante porque muchísimos países no se han podido recuperar como se ha recuperado la zona euro, como se ha recuperado China, como se ha venido recuperando Estados Unidos, Japón. Tanto es así que en Oriente Medio y el norte de África se prevé también una contracción del 4.2% a raíz de la pandemia. No ha afectado tan fuertemente por las condiciones de calor climáticas del país, ha hecho que el COVID no impactara tanto, pero es que si se contrae y hay una recesión económica global, no vas a tener ni a quién comprarle ni a quién venderle. Durante el año 2020, la mayor cantidad del tiempo estuvo paralizado el sector comercial internacional. Bueno, también tenemos sobre África del Sur, en el Sahara y en el Asia Meridional, que se plantea un 2.7 y un 2.8. Son tasas un poco más pequeñas. Y también tenemos, fíjense, esto es la CEPAL, un gráfico de la CEPAL que nos habla cómo el PIB caerá más del 5% el 2020. Venezuela, terrible, terrible. El decrecimiento, terrible. Aquí me llama mucho la atención, yo no sé si ahí figura México, sí, menos 6.5% en recesión, pero fíjense que al igual que Ecuador y Argentina, Venezuela más del menos 18%, y países pequeños como República Dominicana, Guatemala, es decir, porque recuerden que lo que mide es la cantidad de producción. Fíjense que República Dominicana, Guatemala, Paraguay, Panamá tuvieron o van a tener una recesión mucho menor, ¿no? Aquí en Latinoamérica, América Latina y el Caribe, en total menos 5.3%, el Caribe menos 2.5%, porque es un organismo que mide el crecimiento económico de los países del Caribe también, ¿no? Aquí tenemos otro gráfico que nos habla, chicos, sobre los niveles de pobreza. Fíjense, en pobreza hay un incremento del casi el 4%, más del 4.3% de pobreza entre el 2019 y el 2020. Ahora, de pobreza extrema, hay un crecimiento de 2.5 puntos. Y personas en situación de pobreza con ingresos de emergencia un 2.1 en los últimos 6 meses, y en el resto del año, fíjense cómo el gasto adicional se va a incrementar, porque claro, tienes que gastar, hubo un cambio de vida y los gastos por familia, por persona, también se incrementaron agresivamente. O sea que nosotros venimos de un año en donde hubo un crack de la humanidad, nos cambió la vida totalmente. Bueno, tanto es así que no podemos ir al cine, que si vas a tomarte unas chelas con unos amigos, tú dices, bueno, voy o no voy, me quedo, no, vamos a la cervecería, vamos al restaurante, si me contagio porque mi amigo me quito, entonces todo eso va a repercutir, la cantidad de mascarillas, la cantidad de alcohol, de gel, o sea, han habido no solamente un cambio de vida, sino una cantidad de gastos que se han incrementado, y estos son cifras de los organismos internacionales. Yo quiero hacer ahorita una pausa, quiero retomar el chat, o no sé si Alejandro, si alguien quiere hacer una pregunta y quieres activar el micrófono.
porque es pertinente que si alguien tiene alguna duda o quiere incorporar algún dato a la conversación, lo podamos hacer a partir de ahora, ¿no? Claro, si alguien tiene una duda, puede abrir su micrófono y comentarla. Algo que es fundamental, muchachos, y que a nosotros en la academia, y hemos hecho mucho énfasis en Entity Investment Academy, es que todos estos cambios, sobre todo ustedes que son tan jóvenes, nos tiene que llevar a una reflexión. ¿Cómo manejamos nuestras inversiones? Ok, y fíjense que David Monroy hace una pregunta que dice, ¿cómo podemos resguardar el valor de los ahorros que tenemos ante escenarios de extrema inflación como la que tenemos en puerta invirtiendo? Básicamente David trae a colación algo que yo les iba a decir. Las recesiones mundiales no sabemos cuándo van a venir. Una pandemia, tú no sabes cuándo puede ocurrir. Una guerra, fíjense lo que está ocurriendo entre Israel y la frontera en Gaza con Palestina. Hay siempre los acontecimientos fortuitos están a la orden del día. Es el riesgo no lo podemos eliminar ni de las finanzas ni de nuestras vidas, pero sí lo podemos tratar. Lo que dice David es muy importante porque la mejor manera de resguardar los ahorros es haciendo una inversión sana, invirtiendo. Nunca antes había sido tan fácil, por ejemplo, invertir en criptomonedas con muy poco capital, invertir en acciones que cotizan en la bolsa de Nueva York, invertir en productos, contratos de futuros, tener alguna inversión en una cartera de divisas como el mercado de Forex. Yo lo que les recomiendo y les recomendamos desde la academia es que a partir de ahora tengamos la óptica de entender que en cualquier momento puede cambiar la vida. De hecho, el COVID no ha desaparecido. Hasta que toda la población mundial no esté vacunada, y eso puede llevarnos entre 3, 4 y 5 años hasta que todo el mundo esté vacunado, porque hay un costo muy fuerte en adquirir las vacunas, que para muchos países no va a ser sencillo vacunar a toda la población, y mientras queden personas contaminadas o con posibilidad de contaminar, siempre vamos a tener el COVID o alguna cepa de mutación del COVID. Es decir, que estamos viviendo ante circunstancias de que en cualquier momento la vida puede volver a cambiar. O sea, estamos viviendo momentos de volatilidad. Nosotros la recomendación que hacemos, muchachos, es que abran sus portafolios de inversión. Tenemos internet, puedes abrir un brokers, puedes abrir Binance, que es un exchange de criptomonedas. Por ejemplo, nuestro amigo David, que ha tenido una muy buena participación, él es un trader y un inversionista en criptomonedas muy bueno. Desde antes de yo conocerlo, de que fuéramos amigos, ya él venía en México con su formación en criptomonedas. Entonces, es una persona que sabe que lo que te puede ayudar a ti a contrarrestar cualquier tipo de pérdida patrimonial es que tú tengas inversiones colocadas. Y no necesitas hacerlo con 10,000, 15,000 dólares norteamericanos. No, con tus 200, 300, 400 dólares puedes hacer un portafolio diversificado de inversiones. Es más, la primera inversión que debemos hacer es cultivar nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, emprender. Yo quiero conocer, yo quiero saber, y nosotros a lo largo de este año, no solamente con IMEF, de hecho con IMEF, en las distintas mesas que hemos participado, nosotros preparamos a más de, si habrán sido más de 65 alumnos que han venido, han visto las mentorías, vienen a nuestras charlas, webinars de formación, ya más o menos saben en qué pueden invertir, cómo pueden invertir y en qué mercado pueden llevar a cabo sus procesos de inversión, ¿no? Es muy importante lo que dice David, porque la única manera de que tú puedas resguardar, por ejemplo, fíjense, si tenías todos tus pesos en el banco y hay una recesión o hay una devaluación o hay una hiperinflación muy agresiva, tu dinero va a perder capacidad de compra. Ahora, imagínate que tú tengas algo de tu dinero y que hayas comprado satoshis, que son fracciones de criptomonedas, del Bitcoin, o que tengas acciones de Microsoft, o que hayas comprado acciones de Twitter. Cuando la pandemia ocurrió, Oracle,
eBay, todas estas empresas valían nada, han crecido porque la tecnología no puede ser afectada, ni las techs, las empresas tecnológicas, ni las criptomonedas pueden ser afectadas por ninguna pandemia. Más bien la gente invierte en esos mercados cuando ocurren crisis económicas. Fíjense que nosotros, muchachos, creamos cultura de inversión en épocas de pandemia. Tanto es así que nosotros queremos invitarlos a que conozcan nuestra formación. Es un curso intensivo que se llama el 1, 2, 3 Trading Fast. Y también tenemos una mentoría un poco más compleja que es la TXM Swing Pro, que es una mentoría más de trading para saber cómo operar y cómo entrar a los mercados y cómo crear un portafolio de inversión. Si a ustedes les gustaría, por ejemplo, conocer o tener un plan estratégico de inversión alineado a un perfil de inversionista, el de cada uno de ustedes, ganar dinero, aprender a invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York, que no deja de dar dinero. Cuando vino el tema COVID, todas las economías se vinieron abajo, pero los mercados financieros no dejaron de hacer dinero. Nosotros hicimos dinero el año pasado. La academia creció muchísimo. Nuestros alumnos que sabían manejar opciones o tenían acciones en un portafolio, bueno, se entretuvieron, se divirtieron, hicieron dinero e invirtieron sus pesos de una manera inteligente mientras estaban en su casa encerrados. Nosotros damos herramientas de análisis técnico, que es el estudio de gráficos de velas japonesas, y también tenemos el club de traders. Nosotros no cobramos mentoría por participar en nuestros canales de Telegram, nuestros grupos de WhatsApp. Enseñamos cómo fondear la cuenta en Interactive Broker. Regalamos la mentoría de Interactive Broker para que puedas descargar y configurar una de las plataformas broker que tiene el 65% de las operaciones financieras del mundo. Y también damos kits de recursos y accesos a nuestras bibliotecas virtuales, ¿no? Nosotros, fíjense, dentro de estos testimonios hay muchos de ellos que son de alumnos de México. Hemos sentado unos lazos de hermandad hermosísimos con todos nuestros amigos en México. Los hemos ayudado a invertir en los mercados financieros. Allí pueden ver varias ilustraciones de cuando nosotros hacíamos nuestros eventos a nivel académico, en varias universidades, en varias fundaciones, en varios ciclos, cómo llevábamos a cabo en nuestras oficinas antes, cuando se podía, nuestros procesos de formación. Y nosotros siempre estamos dispuestos a brindar un puente, a brindar una estrategia para que puedan ustedes abrir sus portafolios de inversión, muchachos. Rusty Ramírez nos acaba de preguntar, viendo los escenarios de aumento de la pobreza, la inflación y la caída del PIB en el resto del año, ¿considera conveniente iniciar una empresa de negocio propio en los próximos meses? Absolutamente sí, Rusty, porque siempre en donde hay crisis hay oportunidades. Tú nunca vas a ver a un gran emprendedor, por ejemplo, como Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, Amancio Ortega, que es el dueño de Zara, o Carlos Slim, que ellos hayan hecho fortunas en momentos de paz, de equilibrio y de bonanza. No, los genios son aquellos que se anticipan a la tendencia y ven las crisis. Eso sí, Rusty, tienes que estudiar tu sector, materia prima, cómo vas a segmentar de público y de qué manera vas a vender tu producto. Pero ahora que ha habido una ruptura del tejido económico y viendo esos mercados desalentadores, es cuando los emprendedores se hacen grandes y los genios se hacen multimillonarios. Por supuesto que sí. Es más, a partir de este año es que van a venir las nuevas oportunidades, y más en Latinoamérica, que hay más pobreza y hay más necesidad. Si eres una persona que ama lo que haces y crees profundamente en tu servicio o en tu proyecto o en tu empresa, te va a ir muy, muy bien, porque ya quebraron muchas empresas. Ahora llega el momento de ver cómo se reconstruye el tejido empresarial. Claro que sí, la pregunta es muy pertinente. Lo que pasa es que hay que hacer muy buenos estudios y entender que vas a ir a un mercado donde las economías de las personas van a estar resentidas y las personas tienen ya un exceso de deliveries, de pick-up, un exceso de productos en Internet. Lo que te va a llevar a ti a ser original es tu capacidad de innovar, ser innovador.
En 123 Trading Fast, muchachos, siempre hacemos este tipo de cursos en alianza con IMEF. Creo que nunca habíamos hecho algo tan económico. De hecho, el TXM Swing Pro hicimos uno por $45 norteamericanos, pero les ofrecemos que vengan y se inscriban en este curso intensivo llamado 123 Trading Fast, donde vamos a dar una estrategia para que puedas abrir rápidamente tu cuenta broker y con algo de tu dinero puedas crear tu portafolio de inversión. Nosotros damos certificado digital de participación, damos un ebook, 123 Trading Fast y un descuento para la formación. Si luego quieren profundizar y quieren formarse como traders, ya tener mayor formación y operar los mercados financieros un poco más profesionalmente, bueno, se reconocen esos $20 y podrás participar de la mentoría TXM Swing Pro, que es la mentoría estrella de la academia. ¿Cómo pueden contactarnos? A través de nuestras redes sociales, chicos, como ya les habíamos dicho, yo de igual manera les dejo por acá mi número de teléfono personal, cualquier cosa. Yo no sé si Brenda aún está con nosotros en la sala, pero también para colgarles nuestros correos, nuestro número de contacto. Recuerden que pueden ubicarme por ignacio.sánchez arroba entiinvestment.net, ¿no? Pueden escribirme, pueden llamarme, pueden mandarme un voice si de verdad necesitan apoyo y se quieren sumar a este maravilloso mundo de las inversiones. Le traemos esta oferta súper especial para todos ustedes y luego ya esta es un poco más la mentoría de un mes. Damos las 12 sesiones grabadas con muchísimo contenido, muchísimo material, que es nuestra mentoría donde preparamos ya a personas que quieran manejar y quieran profesionalizarse en este mercado. Regalamos la Interactive Broker Mentoring y aquí ya estos son palabras un poco mayores. Pero pueden sencillamente sumarse a nuestro curso intensivo, el 123 Trading Fast, que también vamos a dar herramientas básicas pero muy poderosas de cómo construir un portafolio y cómo hacerle gestión del riesgo y administración de las operaciones, porque ese dinero que vamos a incorporar allí es un dinero que hay que cuidarlo y hay que multiplicarlo. Tenemos que adquirir la capacidad de acrecentar nuestro patrimonio. Recuerden, muchachos, que, como decía el señor Benjamin Franklin, vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. Lo que están haciendo es lo correcto, estar aquí alimentándonos, conocer, alimentando su futuro, sigan estudiando, sigan siendo los mejores, sigan siendo competitivos sanamente, porque eso es lo que más adelante se va a ver repercutido en dinero para ser millonario, para ser exitoso, para ser un gran empresario, un gran ejecutivo. Hay que prepararse primero. Tienen que hablar inglés, muchachos. Tienen que ya ir pensando en sus especializaciones, qué maestría, ir a lo mejor a otro país y adquirir otras competencias, las redes sociales y muy importante, tengan su pequeño portafolio de inversión. Muchos alumnos de IMEF ya tienen su portafolio con empresas en México, en la Bolsa de Valores de México, en la Bolsa de Valores de Nasdaq, en la New York Stock Exchange, tienen su portafolio en productos en la Chicago Mercantile Exchange, con opciones, con futuros, lo que ustedes quieran. Pero inviertan, construyan algo que el día de mañana les dé el dinero de su retiro. Y vayan profesionalizándose en el mundo de sus inversiones. No dependan de un salario nunca. Ten un salario, pero ten un portafolio que te está dando. Mientras estás durmiendo, estás invirtiendo en Apple, en Microsoft, en Netflix, y eso te va dando inversiones y activos, o sea, son activos pasivos que te van dando dinero que no tienes que trabajar. Lo que tienes es que comprar esas acciones y que esas empresas sigan creciendo. Coca-Cola, Walmart, Disney, Nike. Aprendan a hacer diversificaciones y con muy
poco dinero, 200, 300, 400 dólares norteamericanos, comiencen a crear su portafolio y déjenlo para el largo plazo. Hagan un portafolio de criptomonedas, inviertan un poco en Ethereum, un poco en Bitcoin, y hay unas como Polkadot, como ADA, como Litecoin, y construyan un portafolio inteligente y un portafolio pequeñito con algo de riesgo, con unas de esas que puedan el día de mañana convertirse en el próximo Bitcoin, pero tengan sus portafolios de inversión. El COVID nos dejó una gran enseñanza, que no podemos depender de una sola fuente de ingresos. Tenemos que abrirnos a una diversificación. Y es por eso que nosotros, les repito, muchachos, estamos aquí a la orden en NT Investment Academy. Aquí tienen nuestros contactos. Los voy a dejar unos segundos por acá. Mientras ya yo me voy despidiendo, no sé, Alejandro, si hay algún tema más que les gustaría tocar o damos por cerrada nuestra participación, agradecidos desde el fondo de mi corazón. Y nada, le dejo la sala a Alejandro, ¿no? Gracias, Ignacio, te agradezco. Tienen la invitación, como se las hizo Ignacio, a que se sigan preparando, a que inviertan en su desarrollo y manejen una mejor inversión, ¿no? Ahí tienen sus datos de contacto. También agradecemos mucho su participación, los conocimientos compartidos. Y si me permite, puedo pasar a la presentación del reconocimiento. Gracias. ¿Me avisan cuando ya se pueda visualizar, por favor? Listo, ya se ve. Gracias. Entonces hago lectura. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en su capítulo universitario Mesa Directiva Local, Facultad de Ciencias, UNAM, otorga el presente reconocimiento al maestro Ignacio Sánchez López por su participación en la conferencia Recesión Mundial, que se llevó a cabo el día 18 de mayo de 2021 y tuvo lugar en la plataforma Meet de Google. Firman Alejandro Palomares, su servidor, director de Promoción y Desarrollo de la Mesa Directiva Local, Facultad de Ciencias. También Fátima Daniela Lamilla Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva Local de la Facultad de Ciencias. Te reitero, Ignacio, te agradezco mucho la conferencia, los conocimientos compartidos y les vuelvo a extender la invitación a cada uno de nuestros asistentes a que se sigan preparando. Que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Alejandro. Chicos, feliz tarde, se les quiere mucho, Dios los bendiga y sigan preparándose. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego.